Ahí está, ahí empezamos a grabar entonces. Vamos a venir por acá. Presentación. Bueno, para quienes están acá en el diferido, esto es Algoritmos y Programación 2. Y arrancamos con la clase práctica. Bueno, ¿estamos, gente? ¿Estamos bien? ¿Arrancamos? Listo. Bueno, lo que les vamos a traer ahora va a ser primero un mini repaso de lo que vieron, creo que la clase pasada de ABL. Así que espero que les guste la presentación, bastante simple lo que les voy a dar. Pero más que nada lo que les quiero que se lleven de acá es que cuando les pidan esto, una explicación de lo que es una ABL, un seguimiento, típico ejercicio de parcial, no se queden o así, que no sepan ni qué responder, o así, que no tengan ni idea de lo que dice, o que le estén pidiendo ayuda a Dios, o otra cosa. Así que la idea es que acá no salgan con pánico en el parcial, me dicen hacer un seguimiento de ABL. No, al contrario, es lo más fácil que les pueden dar en un parcial, así les digo. Así que arranquemos simple y llanamente con qué es una ABL. ¿Qué es una ABL? Empiecenme a tirar fruta, las cosas que se... Una ABL por segundo. Lo voy a ir a... Buenísimo. Vamos con lo siguiente. ¿Qué otra cosa es el ABB? El ABL. Si es una ABB, ¿qué tiene que cumplirse? Bien, esa es la definición formal que después vamos a terminar yendo. Pero sí, exacto, de que el de la izquierda sea más chiquito, el de la derecha más grande. Bien. Ahora, ¿por qué existe el famoso ABL? Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué se puede pasar que tengamos, por ejemplo, seguro les hicieron el típico ejemplo de la lista que son numeritos, ahora lo voy a hacer algo mucho mejor. Ustedes, por ejemplo, tienen acá arriba, acá está vos. Claro, pusimos la de izquierda a propósito. Metan la paz San Lorenzo. Después de capaz la Zacachita. ¿Cuál es el problema de esto? Debatible. Fuera de eso, yendo al propio caso de la ABL. Claro. El problema de esto es que se comporta más o menos como una lista enlazada. Es decir, en orden temporal o de él, tenemos que buscar el último elemento. Es horrible. Entonces hay unos matemáticos, ahí les tengo los datitos, ni me traté de practicar los nombres. Tenemos a Georgi, Adelson Ibelsky y Jeff, no sé qué, Landis. Estos dos matemáticos crearon esto de que esto sería el primer árbol binario de búsqueda autobalanceable que se ideó. Estos son como los datos que... Yo tengo un amigo que siempre en el colegio me tiraba un dato. Caía a la clase, un dato de color ahí curioso y siempre me encantaba. Así que, nada. ¿Esto le sirve de algo? No, la verdad que no. Pero esto sí le sirve de algo. Esto es lo que tienen que tener en cuenta grabado acá en la frente, se lo tatúa más o menos. Un árbol ABL lo que nos garantiza es que para cada nodo la diferencia entre la altura de sus hijos es igual o menor a 1. Fue que no entendieron nada. Que es lo más usual. Pero vamos a ver por un ejemplo. Nosotros tenemos este numerito, tenemos 10, acá tenemos el 7, tenemos el 12. ¿Esto cumple? ¿Por qué? Muy bien. Este no. Bueno, por ejemplo, le voy a tirar acá un 3. Entonces, ¿cómo hacemos esto de las alturas? Porque es lo importante. Bueno, siempre más abajo las hojas siempre van a tener 0 de altura. Es decir, ustedes van a ver para abajo, ¿tiene algo abajo? No. 0 por la derecha, 0 por la izquierda. No hay nada de altura de los dos. Vamos arriba. El 7. ¿Cuántos elementos tiene para abajo? Muy bien. 1 por la izquierda, 0 por la derecha. Y vamos al 10. ¿Cuántos elementos tiene de altura? Claro, contá.
0, 1, le agregamos uno más, 2. Acá. Y acá vamos a llegar a algo. Esto es una BL, para ir. Bueno. Después entraremos en detalle. Vamos a seguir mejor con la presentación. Pero eso para que vayan refrescando lo que vieron la otra clase. Estas son todas las dudas que pueden tener ahora. La más importante sería de cómo balanceamos y luego cómo rotamos. ¿Se acuerdan de las rotaciones? Más o menos. Muy bien. Pará. Ok, eso después vemos la rotación. Después vemos la rotación, primero vamos a ver cómo balanceamos. Ok. En el ejemplo que dimos antes, que lo borré, soy maravilloso, así que en el ejemplo de antes nos quedaba que 10 rompía. ¿Por qué? Por esto mismo en la apertura. Bueno. Entonces, opción A. Miran el grafiquito y ven, ok, se hacen todos los dibujitos, que es lo que tienen que hacer. Miran con las alturas, o se ponen a reemplazar los datos con la ecuación, pero es más fácil hacerse el dibujito. Por favor, siempre en este de AB que hagan el dibujo. Es lo único que hay que hacer. Sí. Y capaz, por ejemplo, les tiran lo que vamos a ver después, el ejercicio que viene después, este tipo de parcial que te dicen insertar 15, insertar 20, insertar 10, insertar tal, y a medida que vas insertando, ¿qué pasa? Tenés que ir viendo que se lo balancea, entonces lo tenés que balancear y todo da la movida. Entonces hay que graficar. Bien. Bueno, esto ya es lo que mencioné antes. ¿Esto no importa? Ahora sí. Momento del ejercicio. Pero antes me faltó lo de las rotaciones. ¿Qué rotaciones recordamos? Izquierda, izquierda. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Le voy a hacer un cuadrito que me lo hice, lo tengo en la carpeta, impecable para cuando me dieron los ejercicios. Yo decía, ok, tengo esto, hago esto y después hago esto. Listo, sí. Siempre las rotaciones para que terminen estando balanceadas tienen que terminar en las que son las dos iguales. ¿A qué me refiero con esto? Izquierda, izquierda o derecha, derecha. Si es izquierda, derecha, ahora lo van a ver mejor, después terminan una de las que son iguales. Y si es derecha, la otra termina con la otra. Bien. Cuando vean las letras va a ser más fácil. Ustedes tienen la rotación izquierda-izquierda, por ejemplo. Sin entrar en ningún gráfico, en dibujo, ni nada. Solo para que se lo puedan mejor imitar. Y después tienen la de derecha-derecha. Si tenemos que aplicar una rotación como esta, ¿cuál sería? Este rompe. Claro, porque nos movemos para acá y para acá. Bueno, izquierda, después derecha. Entonces hacemos izquierda, derecha. Primera letra, izquierda. Si hicimos una rotación izquierda-derecha, termina después en un izquierda-izquierda. Sí o sí. Vamos con el contrario. Si es derecha, izquierda, termina en derecha-derecha. Ahora lo vamos a ver con el ejemplo y van a decir, claro, tenés razón. Vamos con el ejemplo. Vamos con el ejercicio del parcial. Este es el que te dice. Insertar 15, insertar 7, insertar 12, un montón de elementos. La BL arranca vacío. Entonces, si arranca vacío y le insertamos el primero, el 15, ¿cómo queda? Claro, queda con el 15. Tuki. Listo. Después de que insertamos el 15, vamos a insertar el 5. ¿Para qué lado va? Para allá. Muy bien. Tuki. A medida que insertan un elemento, le ponen los números. No se me olviden nunca de poner los números. Siempre va el numerito ahí al lado del nombre. De lo que tiene abajo a la izquierda y por la derecha. Entonces, como le agregamos al 15 el 5, le cambiamos el 0 de la izquierda por 1. Fin. Muy bien.
Ahora vamos a insertar el 7. ¿Para qué lado va el 7? Derecha del 5. Muy bien. ¡Pum! Muy bien. Rompió. ¿Por qué? Exacto, por la propia definición. Se rompió la BL. Porque la diferencia de las alturas del lado izquierdo y del lado derecho es 2. Sí, claro, la diferencia es 2. Ahí está. Entonces, ¿qué hay que hacer? La rotación. Izquierda-derecha, porque vamos, desde que él rompió, nos fuimos por la izquierda y acá pusimos el elemento. O sea, izquierda-derecha. Listo, fin. Entonces hacemos las rotaciones. Acá les iba a dar la explicación de las rotaciones, puse un poco mal las diapositivas, pero bueno, no importa. Hacemos como me dijeron, izquierda-derecha. Ahora bien, vamos a, ya que aprovechando la fotito que ven ahí, vamos a ver esto. ¿Ven que cuando hacemos izquierda-derecha termina en un izquierda-izquierda? Bien. Cuando hacemos derecha-izquierda, derecha-izquierda, termina en un derecha-derecha. Nada de eso, porque hay veces que uno hace una izquierda-derecha y después termina siendo un derecha-derecha y está mal. Así que bueno. Muy bien, perfecto, me lo dijeron, buenísimo. Tuki. Movimos lo que es el 7 para arriba y el 5 para abajo. Entonces nos quedaría 15, 7 y 5. Muy bien. Tuki. ¿Ya está? Por favor, no tan rápido. Sí, desbalanceado. Vemos los numeritos y queda todavía la diferencia. Entonces, como les dije, después de izquierda a derecha, izquierda a izquierda. Listo, muy bien. Vieron que no es muy difícil. Todo así, es muy sistemático. Entonces, izquierda a izquierda me dijeron. Muy bien. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo se resolvería? Claro. Bien. Opción 1, lo más fácil es decir, bueno, agarro, pongo el... Bueno, no llegué, pero a veces sería Z, este sería I, este sería X. Opción 1, se ponen las letritas y se acuerdan del gráfico y dicen, ok, la Y sube, el Z baja para acá. Entonces se agrega la flechita acá y te queda acá el 15. Pero bueno, continuamos. Con mucha práctica esto después lo hacen en un segundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Así que, listo, ahora sí. Fin de la izquierda a izquierda. ¿Está balanceado? Sí, ¿por qué? Exacto. ¿Hay un 2-0? ¿Hay un 3-1? ¿Hay una diferencia mayor a 1? No. Buenísimo. Tuki. Ahora sí, vamos a seguir nosotros. Hasta acá todo bien. Vamos a prender la luz de cero. Vamos a prender la luz de cero. Bueno, nos quedó 7, 5, el 15. ¿Puedo moverla? Tienes razón. Gracias. Bueno, mira, para que se vea, acá voy a poner izquierda, termina en un, izquierda, derecha, termina en un, izquierda, derecha, izquierda, termina en un, derecha. Bueno, no soy tan alto, pero bueno, más o menos lo voy a hacer por acá. ¿Se llega a ver igual ahí? Bien, todo lo ven. 7, tenemos el 5, buenísimo, tenemos el 15 y le pusimos los nodos, ponemos los numeritos, no se olviden de los numeritos. Si no ponen los numeritos se perdieron y puede que los desbalancearon antes, termina todo mal. ¿Qué me pasó? Así que se lo digo por experiencia. Bueno, ¿qué nos queda? Tenemos que insertar el 12. ¿Dónde va el 12? ¿A la derecha del 5?
por qué? ¿Por qué tiene que ir a la izquierda de 15? Perfecto. 2. Y ponemos los numeritos 0, 0. Muy bien, cambiamos ponemos, porque la altura ahora que hay por la derecha es de 1. Buenísimo. Me quedé. Muy bien, buenísimo, genial. Ahí tenemos 1. ¿Ya está? Muy bien. Ahora la altura del 7 termina en 2. Hay 2 elementos debajo del 7. 2. Después de que pusieron el numerito, llegaron hasta arriba y dicen, ok, ¿está desbalanceado? No. Muy bien, perfecto. Ya la tienen re clara. Ahora insertamos el 4. No sé. A la izquierda del 5. ¿Por qué? Todas las cosas que hagan, les recomiendo mucho que digan, ok, ¿por qué hago esto y por qué? ¿Por qué está bien? ¿O por qué está mal? Siempre se lo preguntan. Si se lo preguntan todo el tiempo, hay follas, los parciales y todo. Mismo en los TPs. 4. Ponemos los numeritos. Le sumamos ahora la altura de este. Y también le sumamos el de arriba. ¿Se rompe? No. Buenísimo. Vamos a insertar el 16. ¿Dónde insertamos el 16? ¿Y por qué? Listo, perfecto. Siempre como yo lo que hacía era, ok, arranco de arriba. ¿El 16 más grande que el 7? Sí, va para la derecha. ¿El 16 más grande que el 15? Sí, va para la derecha. Listo, perdón. 16. 0, 0, porque son hojas. 1. Y ya está. ¿Cambió la altura del que está debajo del 7? Muy bien. Listo, buenísimo. Tú. Ahora insertamos el 20. ¿Dónde va el 20? Derecha de 16. ¿Por qué? Bueno, ya la misma pregunta de siempre. Pero ya lo entendieron. 20. Muy bien. Ponemos los numeritos. 0, 0. 1 de la derecha, porque aumentó la altura. Subimos, vamos con el 15. Cambiado 2, subimos de vuelta, porque ahora sí le agregamos otra altura y 3. ¿Se rompe? Genial. Ahora insertamos el 21. Bueno, ahora sí lo voy a borrar esto. Borramos el 21. Borramos. Ponemos el 21. Ya les spoileé, muy bien. Bien acá. 0, 0. Y ahora sumamos los numeritos. 1 acá y aumenta acá. Muy bien, cada vez que agregan un número, fíjense. Fíjense si cambió esto, si se rompe. Y una vez que terminaron hasta arriba y llegaron, dije, vuelven a ver y dicen, ok, ¿rompió? No, listo, sigo con el siguiente. Si no, se les va a hacer un chorro. Así, ¿rompió? Sí. Agarramos esta sección, la marcamos y decimos, ¿cómo rompe? Claro, dijeron derecha, derecha, por ahí. Oye, hacemos derecha, derecha, porque va para acá y para acá. Buenísimo. Desde donde rompe, hacemos el movimiento. Entonces hacemos un derecha, derecha. Ahora, antes de seguir, después del derecha, derecha, ¿va a tener que hacerse otra rotación? No lo sé. Probablemente no. Bien. Ahora, ¿me va a entrar en el pizarrón? Sí, creo. ¿Cómo sería la rotación? Es bastante, termina siendo bastante intuitivo. Dicen, ok, entre estos dos, siempre el izquierda y derecha, derecha, siempre como que el del medio lo agarras y los otros dos lo tiras para los costados. Es bastante intuitivo. Entonces, hacemos 20, ahí tuki, le metemos el 16 para la izquierda y el 21 para la derecha.
menos la rotación ahí. Pues, ahora esto lo metemos en el cuadrito. Voy a borrarlo. Sí, combinó. Gracias. Sí, la rotación. ¿Qué pasaría si esos nodos tuvieran hijos? Estos. ¿Cómo se verían el 16, el 20, el 21? ¿Cómo se vería reflejado en el resultado en la rotación? Esto No, sí. no se ven así. Ahí perfecto. Tipo, marcar 16 pone 16, tipo un triangulito, onda, acá hay un super árbol. Acá hay un super árbol. Y le ponemos tipo triangulito 1. Triangulito. Y el 20 también. ¿Querés un super árbol? Sí. El 20 y el 21. Arbolito. Eso también, quería saber, es importante. En este caso capaz, Claro. sencillo porque hay pocos nodos. ¿Qué pasaría si tendríamos, como nos dice ese, un triangulito ahí en el medio que representa que hay otro bloque enorme de árboles? Esto es un genio. Buenísimo. Muy bien. Voy a explicar Para la elevación igual que claro, vamos a explicar con la relación. Lo que pasaría sería que, agarrando este mismo árbol, nosotros nos mantenemos con lo que veíamos la fotito esa de las rotaciones y recordamos, ok, el 20 va a ser que está arriba. Pero tenemos que redirigir esos mini árboles, tenemos que moverlos para alguno de estos dos, los otros dos nodos. Entonces, el 21 tiene ya sus árboles, tiene quienes son más bajos. Vamos a poder mover algo ahí. Y el 16, cuando lo movemos, va a tener el derecho libre. exacto, va a tener derecha libre. Buenísimo. Entonces se relaciona con el más bajo, del más grande de 16. Pero bueno, se entiende que estos estarían como acá en el medio. Van a ser más chicos que 20, pero mayores que 16. Entonces está bien que le pongamos el triangulito ahí. Entonces nos quedaría triangulito 1, triangulito 2, y después los otros dos triangulitos que ya tenían el 21. Triangulito 3 y triangulito 3 y triangulito 4. ¡Chanán! Buenísimo. Igual eso puede pasar si vas pensando en cero. No sentiría por qué tener así. Creo que después igual en el ejemplo pasa algo así de que vas poniendo, pero no me lo. Por ejemplo, imagínate que rompió ahí, por X razón. Ahí se tendría que mover todo. Que pasa lo mismo que más o menos acá. Esa es la idea. Pero bueno. Bueno. Voy a borrar esta parte y vamos a seguir como si estuviese bien. Así terminamos con los últimos que hay. Vamos a ponerlos bien. Me quedaría. Teníamos el 20, el 16 y el 21. Genial, joya, buenísimo. 0, 0, 0, 0, porque son hojas. 1 y 1. Vamos para arriba. ¿Hay que agregar algún número? Dígame, ¿sí? ¿No? ¿Quién vota que no? Uno solo, bueno, está. No, está bien, muy bien. No, no hay que agregar ninguno. Vamos acá y seguimos. Y ahora, ¿qué hay que insertar? Ya insertamos hasta el 21, o sea, nos faltan 3 números y ya está, ya terminamos el ejercicio. Vamos con el 3. ¿Dónde ponemos el 3? Izquierda de todo porque es más chico que el 4. Y es más chico que el 7, más chico que el 5, más chico que el 4. Vamos por aquí. Me encanta que ya sepa. Que bien, entiendo. Bueno, 0, 0, 1, 0. Y acá tiene 2 de altura, el 5. 2. Acá vamos a tener que ir
Desde donde rompe, nos movemos para el nodo donde que agregamos uno, que es izquierda, y otro más. Izquierda, izquierda, izquierda. Buenísimo. Y aplicamos la misma lógica que antes. Hacemos el recuadrito, decimos, ok, acá rompió, y vamos a aplicar la rotación de izquierda a izquierda. Sí, exacto. ¿Cómo sería ahora la rotación izquierda-izquierda? Lo mismo, pero más o menos parecido al de la derecha-derecha. Vamos a agarrar el del medio y tiramos los dos para abajo. Entonces nos quedaría así. ¿Y qué número metemos? ¿Cuál sería el padre de estos tres? El 4. Más grande del 4 es el 5 y el otro 3. Buenísimo, ya está. Y ponemos los numeritos. 0, 0, 0, 0. 1, 1. Muy bien. Una vez hecho eso, agarramos el árbol y de vuelta ponemos todo. ¿Cómo? Sí, bueno. Ahí fue. Ponemos el 4 acá, el 3 y el 5. 0, 0, 0, 0. 1, 1. ¿Agregamos uno más acá arriba? Bien, ya está. Buenísimo. Ahora, ¿qué agregamos? Como es hoja, le ponemos los ceros. Le sumamos el 1 arriba, joya, venimos repiola. 1 más arriba, venimos repiola. Y metemos otro más arriba. Porque la altura son 1, 2, 3. 3. ¿Sigue? 3. Buenísimo. ¿Está balanceado? Buenísimo. Y ahora nos queda uno. Tremendo. Muy bien. 1. Ponemos los 0, 0. Sumamos otro para arriba. ¿Se dan cuenta que es muy sistemático? Cuando todo lo mismo. Bien. Después le sumamos otro para arriba. ¿Qué aplicamos? Hacemos esto. Decimos acá rompió desde este nodo de forma izquierda, izquierda. Sí, buenísimo. Entonces la rotación que sería, haríamos 2, bueno, 3, mismo que 0, 0, 0, 0, 1. Bien, y esto lo metemos en el árbol. Nos quedaría 2, 3 y 1. 0, 0, 0, 0, 1. Vamos para arriba. Sumamos otra más, a la altura son 2. Bien. Fin. Traen un ejercicio. Ya está, listo, buenísimo. Ahí está, tuki. Esto es lo que había hecho yo. Les recomiendo algo muy piola para cuando practiquen. Hay una aplicación en internet que se llama Miro. No sé si la conocen. Ahora les pongo. Donde hacía todo esto, era muy bueno. Se llama miro.com. Ahí pueden graficar, hacer todo. Eso lo hice todo en Miro. Y nada, con los chicos podías invitar gente mientras hablan por Discord o lo que sea, con algún otro compañero. Se ponen entre todos a hacer ejercicios. Está buenísimo, pueden clavar un montón de cosas por ahí, notas, de todo. Así que nada, la recomiendo mucho para practicar. Así que bueno, fin, ahí terminamos. Sí, ya está. Ahí terminó la explicación de lo que sería la vena. Siguientes temas de la clase. Vamos a hacer
rápidamente esto. Yo sé que con Martín estuvieron viendo un poquitito de esto, pero bueno, por completitud vamos a hacer un poquito esta parte, yendo rápido a las cosas que ya saben, pues lo vieron con Martín. Tienen ahí el enunciado de lo que es el árbol binario de búsqueda, ¿sí? Con su fecha de entrega, todo eso. Y vamos a definir el ABB como un diccionario ordenado, ¿sí? Es decir, que va a tener todas las capacidades que tiene un diccionario, pero además tiene la capacidad de ordenar. Entonces, el diccionario ordenado es un diccionario y además tiene la posibilidad de, por ejemplo, iterar por rango, tanto el iterador interno como el iterador externo, ¿sí? Entonces, tienen que estar todas las primitivas de diccionario, van a tener un diccionario.go, también van a tener un diccionario ordenado.go, donde van a definir estas tres, y después se van a programar el ABB, ¿sí? Ahí está, eso por un lado, y ahí está, van a tener que hacer el crear ABB, crear ABB, ¿sí? Que tiene una clave comparable, un valor, y después la función de comparación para crear el ABB, que tiene la capacidad de comparar dos claves y devuelve un número. Y de nuevo el número era lo mismo que decíamos antes. Está en la siguiente diapositiva. Es un diccionario ordenado. Bien. En un par de diapositivas. Vamos a recomendar, ¿sí?, que utilicen la estructura de ABB que usa nodos de árbol. Entonces, su árbol va a tener un puntero, una forma de acceder al nodo raíz, que va a ser un nodo ABB, y después todos los nodos ABB van a tener hijos izquierdo y derecho, nodo ABB también, y cada nodo va a tener la posibilidad de guardar una clave y un dato. Sí. Sí. Ahora lo muestro. Sí, si no llega a estar la diapositiva lo muestro ahora. Me parece que está. Bien. Y el ABB en particular va a necesitar guardar la raíz. Para hacer cuál es la raíz, la cantidad está recomendable guardar para poder hacer uno de uno, cosas como cuál es la cantidad en el árbol, y la función de comparación que va a necesitar todo el tiempo para comparar diferentes claves que vayan a llegar al diccionario. ¿Sí? Bien. Ahí está la función de comparación. Bien. La función de comparación recibe dos claves y devuelve algo, ¿sí? Y la explicación está ahí en el texto, pero la hice la clase pasada, pero bastante sencilla. Tenés una clave A y una clave B, y entonces la función de la comparación, si la clave A es menor a la clave B, entonces la función de comparación devuelve un número menor a 0. Si son iguales, la función de comparación devuelve un número igual a 0. Y si A es mayor a B, la función de comparación devuelve un número mayor a 0. ¿Sí? ¿Cómo puede ser una función de comparación muy sencilla? Por ejemplo, números de menor a mayor. Entonces, ¿qué pasa? Si A es 3 y B es 7, ¿qué va a pasar? La función de comparación va a decir 3 es menor que 7, entonces tiene que devolver un número menor a 0. ¿Sí? Por ejemplo, una forma de implementarla es devolver directamente return A menos B. ¿Qué hace return A menos B? Si A es 3 y B es 7, devuelve menos 4. Como menos 4 es un número menor a 0, devolvió bien. Si al revés, si A es 7 y B es 3, 7 menos 3 da 4, que es un número mayor a 0, y como 7 es mayor que 3, está dando bien. Y si los números son iguales, 4 menos 4 da 0, cuando los números son iguales, devuelve algo igual a 0. Es una forma sencilla de definir, ¿sí? Los árboles pueden tener algo que sea entero, pero que sean string. Ahí no puedes hacer la resta. Claro, si son string no harías la resta. Lo que yo mencionaba es una forma de implementar, por ejemplo, una función de comparación para números. Sí, claro. Si yo quiero que sean de menor a mayor. Sí. ¿Para qué necesitas la clave sea comparable en ABB? Bien. Es una idea como decir, bueno, me gustaría que las claves sean comparables porque tienen que poder ser comparables entre sí. ¿Sí? Como decir, definamos acá que necesitan ser comparables para poder después decir que pueda existir una función de comparación.
La idea es que si no fueran comparables no podría existir una función de comparación. Por otro lado, lo que vos bien observás es que las claves comparables seguramente tengan implementado un operador como el siguiente: A menor a B. Entonces, return A menor a B podría ser una forma de implementar esta función de comparación. ¿Sí? Simplemente la idea es que puedan trabajar con claves que sean diversas, pero siempre dentro del universo de claves que permitan ser comparables. ¿Está? Bien. Sí. ¿La función de comparación la tenemos que implementar nosotros? Sí. Lo que pasa, a ver, esto es así. Cuando vos sos Alan, nos pasa, ¿no? En los TP somos Alan y somos Bárbara. Cuando somos Alan, podemos trabajar con cualquier función de comparación. Ahora, a la hora de hacer las pruebas, que somos Bárbara, necesitamos poder probar, y para poder probar tenemos que definir qué función de comparación queremos usar. Por otro lado, seguramente quieran usar distintas funciones de comparación también. Por ejemplo, cuando hacen con números, quieran usar una función de comparación, capaz quieren hacer pruebas a veces donde los números van de menor a mayor y otras veces donde van de mayor a menor. Y también, si quieren probar otros tipos, por ejemplo, string, pueden directamente acá escribir return string compare los dos strings, porque al ser comparables pueden compararse entre sí y te va a devolver la orden, ahí está, string.compare, que es la orden de comparación de claves a nivel alfabético. ¿Bien? ¿Ahí estamos? Sí. Bien, si pregunta si es por código ASCII, la respuesta es que sí. O sea, lo que pasa es que, digamos, inteligentemente agarraron y pusieron a la A, le pusieron un código ASCII menor a la B. Entonces, si todos los caracteres son letras, se ordenan alfabéticamente. Bien. ¿Sigo? Bien. Algunas primitivas del ABB. Guardar, que guarda el par clave dato en el diccionario. Si la clave ya se encontraba, se actualiza el dato. Eso funciona igual que el hash. ¿Sí? Yo quiero guardar una clave. Si la clave no está, tengo que internamente agregar un nodo para que esa clave esté asociada a ese dato en la posición correcta dentro del árbol, que es una ABB. Entonces, la agrego en función de la función de comparación en el lugar yendo hacia la izquierda o hacia la derecha de los nodos que ya existen en el árbol para que quede todo ordenado. ¿Sí? Y si la clave la encuentro y pertenecía al árbol, entonces actualizo el dato que estaba, deja de estar y pasa a estar el nuevo dato. ¿Sí? Actualizo el dato para que esa clave se asocie al nuevo dato que yo estoy guardando. ¿Sí? ¿Guardar? Bien. Pertenece, me dice si la clave pertenece, me devuelve un bool. Obtener me devuelve un tipo valor, el valor asociado a esa clave. ¿Sí? Fíjense que muchas de estas primitivas hacen cosas muy parecidas. Por ejemplo, como mínimo van a tener que ir atrás del árbol y encontrar dónde está el nodo que está asociado a esa clave. Eso va a significar que va a ser importante, por ejemplo, hacer una función auxiliar que tenga la capacidad, por ejemplo, de buscar el nodo, cosa de no repetir ese código en todas las funciones, en todas las primitivas del árbol. ¿Sí? Y recomendación, hacer esas funciones primitivas recursivas. Dada la naturaleza recursiva del árbol, seguramente les quede el código bastante elegante si hacen recursivo todo lo que es la búsqueda del nodo, etc. Bien. Bueno, primitivas del árbol a continuación, tenemos la de borrar, que es como la más difícil, estuvimos viendo, que la idea es borrar la clave, desasociar la clave de ese valor y devuelve el valor con el que se está trabajando. Tenemos la cantidad, que tiene que ser O de 1, y el resto de las funciones, por ejemplo, borrar, guardar, pertenece, obtener, ¿cuál sería ¿cómo es? El orden de complejidad esperado para esas primitivas? Log n, ¿no? Que esté asociado a la altura del árbol, y si el árbol no es una lista, ese árbol más o menos se distribuiría bien y nos daría el logaritmo de n, la complejidad en el árbol. Bien. Luego, tenemos las funciones de iteración, para las primitivas de iteración, las típicas. Primero que nada, iterar, aplicando una función a la clave y al dato. Ese es el iterador interno, ¿sí? Yo voy a querer iterar y devuelve, y esa función de visita a la clave y al dato devuelve un bool, que de nuevo es una señal que si el visitar devuelve false, no quiero iterar más. Y eso es, definitivamente no quiero iterar más. Y ahora les muestro un poquito
¿Qué puede pasar? A ver, vamos a mostrarlo directamente. Estos iteradores van a ser in order, ¿sí? Entonces, yo tengo así. Tengo un árbol así. Ponerle ahí. Bien. Entonces, el iterar, un iterador interno, ¿cuál sería al primer nodo, al primer objeto cuyo clave dato le va a aplicar la función de visita? El que está más a la izquierda, ¿no? Acá, visita. Supongamos que el visitar devolvió true. ¿Sí? ¿A qué siguiente nodo debería aplicarle? A su padre, ¿no? Le aplicamos acá el visitar. ¿Sí? Después debería visitar este, después este, después este. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si este visitar devuelve false? Ahí hay que cortar. Y fíjense que no hay que aplicar ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. Y eso es importante, pues yo vengo visitando por una rama. En el momento en que esa rama devuelve false, tengo que tener toda la iteración. ¿Sí? No solamente la iteración por esa rama, por ejemplo. También eso es importante. Porque de alguna manera este nodo se tiene que enterar de que al iterar acá, la función de visita devolvió false, entonces no hay que iterar más. ¿Sí? Y después tenemos el iterador externo, que va a crear un iterador de diccionario que va a tener la capacidad de iterar externamente los diccionarios de la misma manera que en el hash. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? La diferencia es que, a diferencia del hash, ese iterador de diccionario siempre va a darnos los datos de forma ordenada. Ahí está. Bueno, van a tener que entregar el diccionario ordenado, ¿sí? Y es importante, sí, que en este caso sí tienen que hacer las pruebas de diccionario ordenado de la ABB, que quizás les ayuden mucho ya tener las pruebas del diccionario del hash. ¿Sí? Por las dudas, asegúrense de que no diga hash en las pruebas de la ABB porque es una ABB. Tipo, hagan el replace. Bien. Está bien que las usen, pero también hay que adaptarlas. Tenemos diccionario. También están estas ideas de iteradores por rangos, ¿sí? Que definitivamente vieron con Martín, que lo que dicen es, bueno, yo quiero iterar desde una clave hasta una clave. Si todas las claves que están fuera de ese rango, definitivamente no me interesan. Entonces, ese iterador por rango tiene que tener la capacidad de esquivar todas las claves que me interesan y cuando encuentre las claves que se interesan, sí visitarlas, en el caso del iterador interno y en el caso del iterador externo, que se quede. Digamos, cuando pido un siguiente, ese siguiente que me ofrece es un siguiente que está dentro de este rango, ¿sí? Y cuando pregunto si hay siguiente, solamente me diga que hay un siguiente, si el próximo dato va a ser también dentro de este rango, ¿sí? Luego avanzo, etc. De la misma manera que tenemos siempre las iteraciones y iteradores externos, que si hay siguiente, veo el actual, avanza el siguiente, ¿sí? Como siempre. Bien. ¿Dudas? ¿Iteradores externos? ¿Rangos? ¿Iteradores? Etc. Bien. Siguiente, ver actual, siguiente. Bien. Cosas interesantes. Pruebas. Antes de entrar acá. Yo le contaba. Tienen que hacer las pruebas de diccionario ordenado. ¿Sí? Una característica, por ejemplo, que tienen las pruebas del hash es que insertan datos ordenadamente. ¿Qué pasa si ustedes a la ABB le insertan datos que están todos los datos ordenados? Se va a formar una lista, ¿sí? O sea, un dato va a venir así y de repente todos los datos que sigan guardando los van a guardar así. Entonces, recomendación a tener en cuenta, ¿sí? Desordenar los datos antes de guardarlos. Desordenar los datos antes de guardarlos puede ser tan sencillo como hago un arreglo con datos y los mezclo al azar. Tipo, agarro la posición 0 y la mezclo con otra posición al azar. Y eso lo puedo hacer tantas veces como quiera. Sí, pregunta. No sé si existe tampoco generadores de rango de 0 al 1 y no por el dato de arreglo cambiando. Bien, existe, digamos, la función de random. Pueden tomar el random dentro del rango de la longitud de su arreglo e ir mezclando posiciones del arreglo. ¿Sí? Por ejemplo, mezclo la posición 0 del arreglo con ¿cuál? Con alguna, cualquiera, al azar, mezclo. Y así
Lo puedo hacer varias veces, puedo ir mezclando diferentes posiciones, puedo hacer 10 veces, yo qué sé, y que se mezcle un poco el arreglo para que no me quede la situación donde el árbol se convierte en una lista. Porque eso además hace que prueben menos casos. Después esos casos que ustedes no prueban de forma local, es más difícil probarlos al momento de enviar el TPE y que falla y que no sé qué caso no está probando, y etc. ¿Sí? ¿Qué caso está fallando? ¿Por qué falla? Entonces, ¿bien? ¿Ahí? Ok. Bien. Otra cuestión es pruebas del iterador interno. ¿Sí? Prueben que funcione. Prueben que se puede usar el iterador, por ejemplo, para calcular la suma de todos los elementos. La prueba nunca depende de imprimir dentro de la función de visitar. Prueba el caso de iteración sin condición de corte y que itere todo el ABB. Y prueba el caso de iteración con condición de corte que en un momento determinado de visitar devuelva false. ¿Sí? Probar iteración sin rangos, probar iteración con rangos. Y todo eso son cosas a tener en cuenta. Sin rangos, con condición de corte, con rangos, con condición de corte, vayan variando esas cuestiones. ¿Sí? Y algo súper recomendable, vámonos para atrás, es que esta primitiva literal llame a una función auxiliar que también tenga que iterar, pero devuelva un valor booleano. ¿Sí? Se lo dejo ahí como recomendación, ¿sí? Hacer una función auxiliar que al iterar devuelva un valor booleano. ¿Por qué? Porque si lo van a hacer de forma recursiva, ese iterar, cuando llama a izquierda y llama a derecha, aprovechar que devuelva un valor booleano para que sus hijos le avisen si visitar en algún momento devolvió false. ¿Sí? Esa es la forma de informar que hay que dejar de iterar. Si no, se van a perder eso, van a iterar una rama, capaz devuelve false, y la otra rama la siguen de largo sin querer. ¿Sí eso? Cualquier cosa, si ven en el Slack, tipo, preguntas tipo, no, tengo un árbol, qué sé yo, y el iterador interno me sigue iterando no sé qué, le pasan directamente el link de YouTube a estos instantes de la grabación y dicen, mira, Ezequiel lo dijo en clase. ¿Está? Bien. Ahí está. Bueno, ¿algo más? ¿Preguntas sobre el ABB? Mucha gente va a decir, no, ¿por qué nos están dando esto y yo todavía estoy haciendo el hash? Bueno, como todo en la materia, hay muchos trabajos para hacer, pero siempre está bueno tratar de estar al día con la materia dentro de lo posible. Entonces, hoy se presenta lo que es el ABB. Seguramente tienen más tiempo para hacer el hash, tienen más tiempo para hacer el TP1, pero traten siempre de estar lo más al día posible. Y nosotros estamos para ayudarles en todo lo que haga falta a ese respecto. ¿Sí? Cuando iteramos por rango, desde hasta la condición de corte es comparando la clave. Cuando iteran por rango, desde hasta, la condición de corte es por la clave, exactamente. Ustedes se fijan si la clave está dentro de ese rango. Ustedes quieren iterar desde un valor de clave posible hasta otro valor de clave posible. ¿Sí? Sí, pasa que a mí lo que me genera un poco de duda es que, o sea, eso sería un número, porque sí, las cosas podría ser una letra o string, Bien. siempre que está disponible a lo largo de la clave. Te genera dudas dependiendo de la función de comparación y dependiendo el tipo de dato. Lo importante es que cuando vos definís una relación de orden, ¿sí? Como puede ser una función de comparación, estás agarrando todos los datos posibles y determinándolos en una línea. Entonces, esa línea para los números se ve así. El 3 está acá, por acá está el 7. Entonces así está definida la relación de orden, donde yo digo, definitivamente el 3 va antes que el 7. Eso te lo da la función de comparación, es decir, 3 es menor a 7. Cuando vos te muevas a cualquier otro tipo de dato, ¿sí? Esta relación se va a seguir dando en función a la función de comparación que vos elijas. Entonces, esta línea, si fueran strings, las podrías ver como páginas en el diccionario. Entonces, árbol siempre está antes que casa. ¿Por qué? Porque vos comparás así y este va antes en el diccionario, entonces esa relación de orden se cumple para la función de comparación que vos elijas. Y la versatilidad del árbol binario de búsqueda es que puedes elegir cualquier función de comparación. Vos podés comparar lo que vos quieras. ¿Está? Y si vos elige un inicio mayor al final, ¿hay que tener un panic o...? Bueno, entiendo que no está definido el panic.
entiendo que no está definido en Paris, pero simplemente no vamos a encontrar ningún dato que se adapte a lo que pide. Entonces, cuando pregunte si es un interior externo, si pregunta si hay siguiente, le vamos a decir que no hay. Y si es un interior interno, no vamos a aplicar la función de visita a ningún dato, porque ningún dato cumple con las características que nos pide. Y no se pueden repetir las claves, ¿no? Las claves no se pueden repetir, pero por cómo lo definimos acá, donde dijimos que el guardar, si nos quieren guardar una clave repetida, en vez de guardar otra clave repetida, lo que hacemos es pisar el dato que ya está asociado. Entonces nosotros decidimos que no pueden haber claves repetidas en nuestra web. ¿Estamos? Bien, ¿algo le quería decir? Y es, bueno, aprovechen, por ejemplo, pueden hacer el iterar genérico por rango y de última pasarle nil al desde o nil al hasta si ustedes están implementando el iterar sin rango. Entonces, escriben el iterar una vez y les sirve para tanto por rango como sin rango. Tips. Bien. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta entonces de la entrada de bebé? Como siempre, no dejen de consultar. No manden código privado a la lista, al Slack, pero sí nos pueden consultar a nivel a subcorrectory o como aquí. Bien. Vamos. Bueno. Seguimos. Esto ya está. Bien. Vamos a hacer un par de ejercicios. Son las 8. Ok. Este iría para después. Vamos a dejar eso por ahí. Bien. Bien. Tenemos. Voy a decir un ejercicio en voz alta y vamos a hablar de cómo se podría resolver ese ejercicio. ¿Sí? El ejercicio es. ¿Vieron? Vamos a lo más sencillo. Empecemos por lo más sencillo posible. Bien. Lo que queremos hacer es, dado un árbol, vamos a poner que es un árbol binario de búsqueda, ahí, queremos crear otro árbol que sea idéntico a este. ¿Sí? Eso lo podemos hacer. Por ejemplo, le acabo de dar el enunciado de consideraciones del TDA a BB. Podemos, de alguna manera, crear otro árbol que sea idéntico a esto en todos los sentidos. En principio dice que no. Ok. ¿Alguien más, señor? Bien, yo tengo este ABB, así como está. Quiero crear una copia exacta de ese ABB. ¿Cómo puedo hacerlo? Con el preorden y la función de comparación podría hacerlo. Entonces, si yo le pido a la persona que creó este árbol, che, ¿vos te acordás en qué orden fuiste agregando los elementos? Si esa persona se acuerda en qué orden se fue agregando los elementos, entonces yo lo que podría hacer, vamos a poner, si este es el 10, 15, 8, 7, 9, si esa persona se acuerda que guardó primero el 10, después el 15, después el 8, después el 9 y después el 7, si esa persona se acuerda de eso y sabemos que este ABB tiene una relación de orden, una función de comparación que es de menor a mayor, podemos decir, bueno, para crear una copia exacta de ese árbol podría insertar primero el 10. Como sé cuál es la función de comparación, cuando inserte el 15 lo voy a colocar acá, cuando inserte el 8 lo voy a colocar acá, cuando inserte el 9 lo voy a colocar acá, cuando inserte el 7 lo voy a colocar acá. ¿Por qué? Demos un minuto. Porque lo di vuelta. Tiene que ser mismo. O sea, digamos, es una copia del árbol. No, yo quiero otro, pero que sea exactamente el mismo. Quiero que sea una copia. ¿Está bien? Bien, ahora. ¿Qué estaba? Bien. ¿Por qué hubo gente que insistió en que necesitábamos el preorden? ¿Sí? ¿Por qué creen que gente dijo, no, che, necesito sí o sí el preorden? Si no tengo el preorden no se puede. Claro, por uno. Sí.
Porque te dice dónde empieza el árbol, bien, por allá. Por niveles te sirve. Por niveles también podría servirte, sí, tal cual. Necesitas dos órdenes. Ya sabes que está en orden. Bien. Ya lo sabes porque es un árbol binario. Así que necesitas otro ordenamiento que sea preorden o por niveles. Como es un árbol, binario de búsqueda, ¿sí? Sabes que el orden inorden coincide con la función de comparación y además necesitas otro orden que te permita rearmar la estructura, tal cual. ¿Por qué no lo puedo hacer solamente con el inorden? Por ejemplo, porque no sé dónde está la raíz. Porque este árbol, porque este árbol tiene el mismo inorden que este. ¿Sí? Entonces, hay cosas que con inorden puedo hacer y otras cosas que con inorden no puedo hacer. ¿Sí? Por ejemplo, con el inorden puedo recorrer los elementos en orden, tener los elementos ordenados, imprimirlos ordenados, lo que quiera hacer ordenados, pero no puedo, por ejemplo, recrear la estructura del árbol para saber exactamente cómo está estructuralmente. ¿Sí? Entonces, el ejercicio original que yo les propuse era, bueno, agarremos el árbol y hagámosle una copia. Yo podría hacer una copia de este árbol usando un iterador externo. ¿Podría hacer este proceso usando un iterador externo? Podrías recorrer la forma que vos quieras. Y guardar los datos, pero en el orden correcto. ¿Qué significa eso? Yo necesito que ese iterador externo sea, por ejemplo, preorder. ¿No? Por el iterador externo preorder me permitiría tener primero el 10, después en este caso, ¿cómo es? No sería el 15, sino que sería el 8, después el 7 y después el 9 y después el 15. ¿No? 10, 8, 7, 9, 15. Entonces, si ese iterador externo es preorder, yo puedo, por ejemplo, iterar de forma externa, entonces ver el 10, guardar el 10 acá, ver el 8, guardar el 8, ver el 7, guardar el 7, ver el 9, guardar el 9, ver el 15, guardar el 15. Si el iterador externo fuese sin order, no podría hacer eso, porque me quedaría más o menos así. ¿No? ¿Está bien? Bueno. ¿Podría hacer esto? Volvamos al ejercicio. ¿Podría crear una copia de mi árbol con un iterador interno? Con un iterador interno, siempre y cuando sea preorder, ¿sí? Más o menos todo lo que pueda hacer un iterador externo, lo puede hacer un iterador interno, capaz con un poquito más de esfuerzo a la hora de crear la función de visita. Pero todo lo que haga un iterador externo lo puede hacer un iterador interno. Entonces, por ejemplo, puedo hacer una función de visita que agarre, siempre y cuando sea preorder, cuando visita el 10, guarda el 10 en mi árbol nuevo. Cuando visita el 8, guarda el 8 en mi árbol nuevo. Cuando visita el 7, guarda el 7. Cuando visita el 9, guarda el 9. Cuando visita el 15, guarda el 15. Hasta ahí bien, ¿no? Seguimos. ¿Qué más? Vamos a borrar esto. Y voy a decir, quiero con un iterador interno modificar la estructura del árbol. Por ejemplo, vamos a decir, quiero con el iterador interno borrar el 15. ¿Puedo con un iterador interno borrar un elemento? No se puede. No puedo modificar la estructura del árbol utilizando un iterador interno, porque no tengo la posibilidad de acceder a la estructura, solamente estoy accediendo a los datos
los datos, a las claves y a los valores. ¿Sí? Entonces un integral interno no tiene la posibilidad de modificar la estructura. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, ¿cómo? Si yo quiero, con un integral interno, obtener un árbol que sea el espejo de este, necesariamente voy a tener que, por ejemplo, crear un nuevo árbol, porque el árbol original no lo puedo modificar. ¿Tiene sentido? ¿Se acuerdan cuando invertíamos el árbol? ¿Sí? El ejercicio de hace un par de clases. Fue el viernes pasado. Queremos de nuevo invertir en árbol para que nos quede en modo espejo. ¿Sí? Entonces queremos crear un árbol resultado que esté espejado a este. Que el 10 tenga como hijo izquierdo el 15, como hijo derecho el 8, y el 8 espejado también sus hijos, que tenga el 9 acá y que tenga el 7 acá. ¿Esto voy a poder lograrlo de alguna manera? ¿Tiene sentido? O sea, ¿es esto un ABB? No. Está raro, ¿no? Porque mi ABB ordenada de menor a mayor, y que ello está raro. ¿Bien? ¿Cómo? Claro, también está ordenado. Pero está ordenado de mayor a menor. ¿Qué pasó? Se dio vuelta todo, ¿no? ¿Qué pasa? Al invertir los hijos del árbol, ¿qué es lo que estoy haciendo efectivamente? Estoy diciendo, si todo lo que está a la derecha del 10 lo paso a la izquierda del 10 y todo lo que está a la izquierda del 10 lo paso a la derecha del 10, ¿qué estoy logrando? Que para cualquier nodo todos sus mayores estén a la izquierda y para cualquier nodo todos sus menores estén a la derecha. ¿Sí? Sería como una ABB pero al revés. ¿Cierto? Bien. Ahora, ¿cómo hago? Porque esto es una ABB y a mí me gustaría conseguir otro ABB. ¿Cómo hago para que este ABB, en vez de romperse, en vez de explotar el cerebro, diga, bueno, ¿sabes qué? Cuando agarro el 10, inserto el 10. Y cuando tengo que insertar el 8, en vez de insertarlo como hijo izquierdo, lo inserte como hijo derecho. ¿Hay alguna forma de modificar las características de este ABB para que se comporte de esta manera, y no se comporte de aquella manera? Se puede usar la función de comparación. Hay que modificarlo, alguna de sus características para que eso funcione. ¿Podríamos invertir la función de comparación? ¿Cómo se hace para invertir la función de comparación? Eso lo pasa Bárbara, dicen por ahí. Menor igual, no exactamente. Invertir la... Bueno, podríamos... ¿Qué podríamos hacer? Podríamos agarrar abb.go, copiarlo, pegarlo y que diga abb-invertido.go y en todos los lugares donde dice mayor poner menor o algo, como dar vuelta a todo. Eso sería ineficiente porque tendrías como todo código repetido y dos árboles que mantener. Podría crear una nueva función de comparación y hacer el resultado negado. Como que hacer como una función auxiliar que haga las cosas como al revés. Veámoslo. La función de comparación te obliga menor a 0, 0, o positivo, con ese menos. Lo voy a escribir ahora mismo. Decíamos, si A es menor a B, devuelve un número menor a 0. Si A es igual a B, devuelve un número igual a 0. Y si A es mayor a B, devuelve un número mayor a 0. ¿Cómo hago para cambiar de lugar? O sea, este resultado no necesito cambiar de lugar, porque son iguales, eso no va a cambiar. Por ejemplo, si el 10 lo comparo con el 10, van a seguir siendo iguales, tanto en este árbol como en este árbol. Pero ¿cómo hago para dar vuelta a esto? ¿Cómo hago para que todo lo que es menor a 0 dé mayor a 0 y todo lo que da mayor a 0 dé menor a 0? Multiplicar por menos 1, tal cual. Cualquiera sea la función de comparación, si yo multiplico por menos 1,
¿Sí? ¿Qué va a pasar? Todos los números que sean menores a... Si A es menor a B, la función de comparación me daría mayor a 0. Si A es mayor a B, la función de comparación me daría menor a 0. ¿Sí? ¿Y no es lo que está pasando acá? Vamos a hacer. Inserto el 10. Bueno, inserto el 10. Quiero insertar el 15. De 10 a 15, la función de comparación original, ¿da mayor a 0 o menor a 0? 10 comparado con 15. 10 comparado con 15 da menor a 0. Originalmente me dice, fíjate que el 15 debería ir hacia la derecha. No me perdí. Debería empezar por el 8. Vamos a no. 8 menor a 10. 8 menor a 10 me devuelve un número menor a 0. Eso me indica que debería ir a la izquierda. Pero ¿qué pasa? Agarré ese número menor a 0 y lo multipliqué por menos 1. Entonces me dice, no, el 8 poner hacia la derecha. Lo voy a agregar, el 8 a la derecha. Bien. Después tengo que agregar el 7. 7 es menor a 10, sí, entonces vuelvo a lo menor a 0. Multiplicado por menos 1 da mayor a 0. Entonces del 10 a la derecha. 7 es menor a 8, sí, entonces devuelvo un número menor a 0. Multiplicado por menos 1 da un número mayor a 0. Entonces coloco el 7 a la derecha del 8. Sí. ¿Cómo se el programa cuándo debería de hacer esa lógica de multiplicar por menos 1? Perfecto. Fíjate lo siguiente. Esto es una instancia de una ABB. Es decir, ¿cómo conseguí este ABB? Llamando a ABB crear y, muy importante, con una función de comparación. ¿No? ¿Y cómo conseguí aquel árbol? Aquel árbol lo conseguí escribiendo ABB crear. ¿Y con qué función de comparación? Literalmente con una función de comparación que en parte multiplica por menos 1. Entonces cada vez que este árbol quiere saber cuál es la función de comparación, aplica esta función de comparación pero multiplica por menos 1. Entonces este árbol, en vez de estar ordenado de menor a mayor como estaba este, va a estar ordenado de mayor a menor. ¿Sí? Entonces di vuelta la función de comparación, la relación de orden. Bien, vamos a el 9. El 9 es menor a 10, nos devuelve un número menor a 0, multiplicado por menos 1 es mayor a 0. Entonces del 10 va hacia la derecha. El 8, ¿el 9 es menor a 8? No. El 9 es mayor a 8. Entonces vuelve un número mayor a 0. Que multiplicado por menos 1 da un número menor a 0. Eso me indica que el 9 debe ir a la izquierda del 8, y como acá hay lugar, agrega el 9. Y lo mismo cuando pregunte 15 mayor a 10, me va a decir que sí, que es mayor a 0. Multiplicado por menos 1 es un número menor a 0, entonces agrega el 15 acá del lado izquierdo. ¿Sí? Toda esta vuelta fue más o menos para mostrar dos cosas. Primero, que para crear copias estructurales de los árboles necesitamos el preorden, porque nos ayuda a saber en qué orden tenemos que agregar los elementos al árbol. Y segundo, cómo hacer para crear un árbol espejado, también llamado un árbol que en vez de menor a mayor vaya de mayor a menor. Puedo hacer la misma función de comparación y multiplicarla por menos 1. ¿Sí? Entonces, quienes hayan cursado el cuatripasado habrán visto que un ejercicio dice así. Dice, hacer con un integrador interno una copia, agarrar este árbol e invertirlo, ¿sí? Utilizando un integrador interno. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El árbol invertido va a tener que ser una copia del árbol original porque usando un integrador interno no puedo modificar la estructura del árbol. Punto número 1. Punto número 2. Necesito que ese integrador interno sea preorden para yo poder saber en qué orden fueron agregados los elementos, para también saber en qué orden agregar los elementos en el árbol nuevo, para que estructuralmente sea similar, con la diferencia de que está espejado. ¿Y cómo es que está espejado? Porque multiplicamos por menos 1 la función de comparación. ¿Ok? Silencio. Terrible.
Este es como un ejercicio difícil que, nada, fuimos planteando como ideas para que vayan viendo qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Por ejemplo, decir, yo me enfrento con una dificultad y capaz no sé qué hacer, pero definitivamente sé qué cosas no se pueden hacer. Por ejemplo, con un integral interno modificar la estructura de un árbol. Entonces, como que ahí con esa trampa no me vas a agarrar. No me vas a agarrar tratando de hacer algo imposible porque yo sé que es imposible. Plantea este ejercicio o plantea este problema de una forma que sea posible resolver. Y cuando lleguemos a un problema posible, veamos cómo se resuelve. ¿Sí? Pero si empezamos con un problema imposible, tenemos problemas porque no se va a poder hacer. Una consulta. Sí. Los iteradores que nosotros vamos a implementar son in-order. Los iteradores que ustedes van a implementar son in-order. Correcto. Tal cual. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si queríamos resolver este ejercicio, íbamos a necesitar que implementen un iterador pre-order. Eso se puede hacer perfectamente, por ejemplo, con otra primitiva de iteración. Iterar pre-order, me puede Alan ofrecer esa primitiva, entonces se puede hacer. Y este trabajo sería de base de porque actualmente como Alan tiene el iterador interno, que siempre funciona de la misma forma, Sí. y Bárbara hace que cambie de esa forma a inversa. Bien, entonces, ¿este trabajo sería de Alan o de Bárbara? Bueno, depende. Lo normal es que, por ejemplo, Bárbara quiera invertir su árbol. Entonces, si Bárbara quiere invertir su árbol, lo puede hacer sin tocar de ninguna manera nada de que Alan trabaje. O sea, todo esto se puede hacer desde el punto de vista de Bárbara, utilizando los iteradores que ya existan y, por ejemplo, pasando por parámetro una función de comparación diferente. ¿Y cómo sabe Bárbara el coso? Pero ahora, Le puede pedir a Alan, che, haceme un iterador preorden. O puede estar definida en su interfaz, decir, mira, yo voy a necesitar un iterador in-order y un iterador preorden. ¿Sí? Podríamos nosotros pedirles un iterador preorder, no vale la pena agregarles trabajo para algo que en definitiva sería muy parecido. O sea, lo vimos en un par de clases también, que cambiar in-order por preorder es dar vuelta a dos cositas. O sea, dar vuelta a dos llamados recursivos. si Bárbara te empezás a desarrollar elementos y lo desarrollas de una forma, entonces, bueno, acá es un pero En realidad, o sea, Bárbara le pedía a Alan una primitiva que haga lo que necesita que haga. Tal cual. No se va a meter dentro del código de Alan. Le va a pedir que cambie la interfaz. Bien. ¿Vamos? Bueno. Estamos bastante bien. Y vamos a... Tenemos un ejercicio bonus que si ustedes se fijan, capaz el código se ve raro, porque este es un ejercicio que no llegamos a mover a Go todavía, pero sé que Go con guión bajos extra o asteriscos extra o a veces dando vuelta a las cosas. Entonces, no se preocupen. ¿Está? Entonces, el ejercicio básicamente dice, tenemos un ABB y queremos saber si ese ABB cumple la propiedad de ABL. ¿Sí? Eso es lo que pide el ejercicio. Y que la primitiva no debe ejecutarse más que ODN. ¿Sí? Entonces imagínense, cualquier árbol, por ejemplo, vamos a hacer un árbol, ahí, este árbol cumple la propiedad de ABL. Está mirando, me gusta. Vamos a agregar numeritos, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Cumple, ¿no? Bien. Ahora, si yo tiro la rama por acá, ahí ya deja de cumplir. Si altura 1, 2, 3 por acá, altura 1, una diferencia de altura 3 contra 1. Y entonces ahí nos damos cuenta que este árbol no cumple la propiedad de ABL. ¿Sí? La idea es, me dan cualquier árbol y yo le digo si cumple la propiedad de ABL o no, es el ejercicio. ¿Sí? ¿Qué pasa? Para resolver ese ejercicio hay varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, yo puedo saber si este nodo es un nodo que refiere a un árbol que es ABL. Por el momento no. Digamos, necesitaría saber qué onda hacia abajo. Por ejemplo, si... Vamos a hacer un ejemplito acá. Vamos que esto está ahí.
Acá agregué un hijo más. En esta estructura de ABL, ¿en dónde normalmente nos daríamos cuenta que el árbol está roto? ¿Sí? Esto tiene altura 0 por acá, 1 por acá, 0 por acá, 2 por acá. Acá ya nos daríamos cuenta que el árbol está roto si miramos de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces técnicamente, este árbol, subárbol, no es ABL porque este subárbol no es ABL. Y este árbol no es ABL porque acá hay una rama que no es ABL. Entonces, de alguna manera, si alguno de mis hijos no es ABL, entonces yo tampoco soy ABL. Eso lo podemos considerar como dicho. ¿Sí? Si yo voy buscando habilidad hacia abajo y en un momento me doy cuenta de que el árbol no es ABL, devuelvo false y listo, el árbol no es ABL. ¿No? ¿Eso tiene sentido? Sí, ¿no? Ahí está. Por otro lado, si no encuentro que el árbol no sea ABL, ¿hay alguna otra cosa que me podría interesar respecto de mis hijos? Digamos, yo le pregunto a mis hijos, ¿ustedes cumplen la propiedad ABL? Me pueden decir que sí, me pueden decir que no. Si me dicen que sí, ¿hay alguna otra información que a mí me podría llegar a interesar respecto de mis hijos? Si cumple la propiedad BB, dale. Supongamos que la propiedad BB cumple, porque esto sabemos que es una BB, pero no sabemos si es una BL. La altura, ¿no? Así como yo le solicito a mis hijos saber si la propiedad BB la cumplen, también me interesaría saber qué altura tienen, ¿no? Vamos a hacer este punto. Una vez. Vamos a hacer así. A ver. Ahí está. Vamos a hacer así. Bien. Entonces, ¿es este nodo una ABL? Acá va a empezar la función. ¿Es ABL este nodo? No sé. Veamos si sus hijos son ABL y además tengamos en cuenta qué altura tienen. Entonces, le pregunto a mi hijo izquierdo, ¿será que sos ABL? Y si no, decime tu altura. También para tener eso en cuenta. Este dice, bueno, ¿soy yo cumplo la propiedad ABL? Y no sé, déjame ver si mi hijo izquierdo cumple la propiedad ABL. Y este lo mismo. Y ustedes saben que normalmente el caso base es cuando el nodo es nulo. ¿Sí? Esto va a venir así hacia abajo. Y vamos a decir, bueno, ahora que el nodo es nulo, ¿un nodo nulo cumple la propiedad ABL? El nodo de por sí, sí. Un árbol vacío cumple la propiedad ABL. Y un árbol vacío, ¿qué altura tiene? Sí. Entonces, ¿qué nos convendría que devuelva la función en este caso base? Nos convendría que, supongamos que puede devolver dos valores, nos conviene que diga true, que es un árbol ABL, y 0, porque la altura es 0. ¿Qué aprovechamos con eso? Que este nodo dice, mirá, hacia mi izquierda parece que todo está bien, y además la altura es 0. Cuando llame a la derecha, va a pasar algo similar. Y va a decir, mirá, a la derecha parece que está todo bien, y la altura es 0. Ahora sí, estoy en condiciones de decir si yo soy ABL. Porque la altura a mi izquierda es 0, la altura a mi derecha es 0. ¿Soy ABL? Sí. ¿Cuál es mi altura? No exactamente. El máximo de las alturas, 0. Más 1. ¿No? El máximo de las alturas más 1. Entonces, mi altura es 1. Y eso es lo que le informo a mi padre. Le digo, mirá, por acá todo bien, ABL es todo correcto, y además mi altura es 1. No hacía falta decirlo. Mi altura es 1. Y este, bueno, decide llamar hacia la derecha, donde va a decir, bueno, ¿qué onda por acá? Y por acá va a decir, bueno, todo bien, soy un nodo vacío y mi altura es 0. Cuando vuelve entonces la recursividad, este nodo dice, bueno, ahora sí puedo saber si soy ABL o no. A mi izquierda la altura es 1, a mi derecha la altura es 0. ¿Soy ABL? Sí, porque la diferencia no es 2 o más, no es mayor a 1. Y además, ¿cuál es mi altura? El máximo entre 0 y 1, 1 más 1, 2. Entonces,
tengo la capacidad de devolverle a mi padre, mira, todo bien, y mi altura es un 2. Y este padre dice, a mi izquierda la altura es 2 y está todo bien, ¿qué pasará a mi derecha? Llama a la derecha, y ustedes saben, este llamará a su izquierda, llamará a su derecha, y dirá, fíjate, está todo bien, y además mi altura es 1. ¿Sí? Y este, entonces le dirá, mira, está todo bien, mi altura es 2. Entonces dice, bueno, por la izquierda, todo bien, tiene una altura de 2. Por la derecha, veamos que, no, ¿dije mal? 3, tal cual. Miren, siempre viendo si la gente está atenta. Ahí está. Por mi izquierda, la altura es 3. Vamos a ver a mi derecha qué onda. Y bueno, vayamos un poquito a romper esto. Va a llamar acá hacia la derecha. Y este va a llamar a su izquierda queda 0, a su derecha queda 0. Y va a decir, bueno, por acá, todo bien. Yo cumplo la propiedad de BL. Devuelvo mi altura, que es 1. Y ahí, en un momento determinado, donde se hicieron llamadas recursivas y un nodo en particular dice, llamé a mi izquierda, la propiedad BL la cumple, llamé a mi derecha, la propiedad BL la cumple, hasta ahí estamos bien, pero a mi izquierda tengo una altura de 3, a mi derecha tengo una altura de 1. ¿Cumple la propiedad BL? No. Entonces acá es donde puedo devolver, por ejemplo, que mi altura es 4, pero voy a devolver tipo false. False en vez de todo lo demás que volvían true. True, 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 etc. ¿Bien? Y eso significa que esta función, si hubiese sido llamada en este punto, devuelve false. Y sabemos que no cumple la propiedad BL. Pero lo mismo, esto pudo haber sido parte de todo otro árbol que tenía otros nodos y qué sé yo. ¿Y qué va a hacer este nodo? Este nodo podría averiguar la altura a su derecha, se puede hacer, si ustedes quieren lo podríamos hacer, pero también va a decir, che, a mi izquierda dio false, no se cumple la propiedad de BL. Entonces definitivamente yo voy a devolver false. ¿Bien? Y bueno, técnicamente resolvimos el ejercicio. ¿Por qué? Sé lo que tengo que hacer. Tengo una función recursiva. ¿Y qué tiene que hacer el nodo? Primero, fijarse que la propiedad BL se cumple a izquierda, fijarse que la propiedad BL se cumple a derecha. Si se cumple, agarrar las alturas que se calcularon y después elevar esos resultados. El false, el true. El caso base puede ser nil y también puede ser, ¿cómo? Que sea nil o si algún hijo dio falso. O sea, se puede considerar como condición de corte if llamar hacia la izquierda me devolvió falso, entonces devolver falso. Y eso puede ser considerado un caso de corte. Teníamos 3 casos de corte. Teníamos el nil, tendríamos si llamar a la izquierda me dio false, y el otro caso sería si llamar a la derecha me dio false. Bien. Dicho eso, pueden ver el código, está por ahí, toda la explicación y qué sé yo. Había memes. Pero lo que sí es importante, por ejemplo, es reconocer que cuando nosotros llamábamos a izquierda y a derecha, nos interesaba, por ejemplo, tanto si era propiedad de BL como su altura. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la alternativa? Una alternativa es estar acá y decir, mirá, no sé si soy ABL, dejá que pido la altura izquierda y pido la altura derecha. ¿Sí? ¿Cuánto tarda eso? Estando acá, pedir la altura izquierda y la altura derecha. Mínima tardanza de calcular la altura. ¿O de 1 no? Bueno, entiendo. No, pero no tenemos el árbol. Log no, log n no, porque necesito la altura a mi izquierda y la altura a mi derecha. O de n porque visito todos los nodos, o de la suma de las ramas, que en definitiva son AN. Vieron la respuesta correcta. Si yo estoy acá y pido la altura, me va a costar O de n calcularla. Y ahí, por ejemplo, yo podría ver si soy ABL. Pero además, tendría que ver si este nodo es ABL. Y para ver si este nodo es ABL, ¿qué va a necesitar? La altura a su izquierda y la altura a su derecha. Ahí es cuando nos dimos cuenta de que estamos haciendo cuentas de más. Si yo vengo acá, pido la altura, cuando vengo acá vuelvo a pedir la altura, estoy haciendo cuentas de más. Porque acá, de este árbol,
¿cuánto me va a tomar calcular la altura de este árbol? O de n-1, pongámosle O de m, donde m es la cantidad de elementos que hay acá. Pero acá, ¿qué pasa? Eso se puede aproximar, por ejemplo, a n sobre 2. Si tenemos más o menos la mitad allá, la mitad allá, tendríamos, nos tardaría O de n sobre 2. Si ustedes quieren, les puedo dejar como ejercicio ver cuánto tardaría esta implementación de, por ejemplo, para cada nodo, calcular izquierda-derecha algo que refiere a todos los nodos. Y para este nodo volver a hacerlo, para este nodo volver a hacerlo. ¿Alguien intuitivamente se le ocurre cuánto tardaría eso? N cuadrado no. N log n, ¿de acuerdo? Fíjense, sería N log n, porque cada vez que vamos más profundo, estamos haciendo algo que tarda O de n. Entonces nos queda en definitiva O de n multiplicado por log n, que es la altura del árbol. Sí. Sí, explicar si, por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue primero llamar izquierda-derecha y después resolver el nodo en particular. Entonces sería post-order. Cuando nos lleva a pie eso, podríamos decir es post-order porque primero operé a izquierda, después operé a derecha y al final operé en el nodo en particular. ¿Bien? ¿Estamos? No, por hoy vamos dándole a finalizar la grabación. Un saludito al chat.